¿Qué es esto? Estos son evaginaciones de la mucosa a través de la pared que resultan de incremento de la presión intraluminal. Y las evaginaciones, que son como pequeñas hernias, suceden en los lugares donde la pared es más débil. ¿Cuáles son esos puntos? Por donde entran y salen los vasos y entran él. Es decir, los vasos sanguíneos vienen por la serosa y entran a buscar irrigar muscular y mucosa. Y claro, en ese lugar la pared es más débil porque los vasos necesariamente tienen que atravesar la musculatura propia, ¿no? O sea, hay unos espacitos ahí sin muscular propia o con menos muscular propia, ¿ya? Cuando la presión intraluminal se incrementa, entonces se producen estas suerte de herniaciones que son los divertículos, o evaginaciones, que como ustedes ven tienen esta forma de como saquito, ¿no? Son estructuras celulares. Y eso está lleno de estos, ¿no? Bueno, la buena noticia es que la mayoría son asintomáticos. Y las personas que es muy frecuente, pero la mayoría de pacientes que tienen esto se mueren de otras cosas y nunca se complican. Hay un porcentaje de casos al cual le llamamos enfermedad diverticular crónica complicada, que en realidad lo que ocurre es una diverticulitis, porque como están llenos de heces, ahí puede haber bacterias, etcétera, se inflaman. Ahora imagínense ustedes estos aquí todos inflamados. Si estuvieran inflamados, pueden incluso hasta perforarse, generar inflamación en las zonas adyacentes a los divertículos, por lo tanto puede haber constipación, puede haber sangramiento, y si ya es muy grave, pues puede haber peritonitis como esta. Y puede ser motivo de una operación de urgencia, que casi siempre te va a avisar, te va a dar dolores, cólicos, etcétera, etcétera, antes de que se perfore. La batería no va para pasar. Esto está para las clases, también todo se moría abierto, pero siempre hay unas cosas. Esto es el orificio de los divertículos de la adentro, ¿no? Para que fluye, ese sería cerrado. Ahora si abres este, y abres así, lo que tienes es la imagen. Tienes ahí acá lo mismo, un concepto más difícil de entender, pero para verlo más de cerca, los orificios de la actividad. Sí, por supuesto que esto, si estamos hablando de algo que se produce a largo plazo y por incremento de la presión intraluminal, obviamente pues, las dietas pobres en fibras, etcétera, es lo que predispone, y no es un problema de un día, ocurre en años, por eso es mucho más frecuente ya en los adultos mayores. Los jóvenes es mucho menos frecuente. Ahora, ¿cómo explicar, por ejemplo, una foto como esta? Que tiene sacar luz, aparentemente acá tienes luz y tienes una muscular aquí en medio y en los dos lados tienes mucosa. Bueno, uno de los dos es el divertículo. Es la luz del divertículo. La idea es que la mucosa del divertículo, si no está inflamada, es normal. No tiene por qué ser normal. Lo que sí generalmente se atenúa es la mucosa. Entonces, eso es así, de que esta mucosa es más delgada que aquella. Entonces, aquella es la luz y esto es el divertículo que está penetrando entre la pared. No lo vamos a ver, pero lo que quería es hacer notar que la submucosa está atenuada, la mucosa no. Ahora, estas estructuras son en realidad, le decimos divertículo, pero el concepto académico de divertículo, anatómico, presupone que la pared del divertículo contenga todas las
tienen la mucosa, tienen la muscular mucosal, tienen la submucosa, pero no está la muscular propia. Entonces, los divertículos colóricos estos, la muscular propia, o no está, y si está, hasta muy poquito, muy atenuado. Y por eso, en buena lid, son pseudodivertículos, pero igual le llamamos enfermedad divertícula. Pero para que se den cuenta que se dará la luz, esta es la entrada del divertículo. Después va a ser mascular como si fuera una bahía en el fondo. Entonces aquí tenemos la mucosa que, mientras no se inflame, es normal. La submucosa, dice que se va atenuando. Este es el espesor normal de la submucosa en el divertículo. Y la pared, ¿no? Acá el músculo se queda acá y allá del otro lado igual. No lo continúan en el fondo. Generalmente el músculo de la muscular propia, estoy hablando, no de la muscular propia. No como parte de la pared. Otro divertículo, y no tiene capa de muscular propia. Como les digo, mientras no se inflame esto, porque imagínense que esto se inflama, porque si uno tiene un montón de neutrófilos, congestión y edema, y eso empieza a comprometer el tejido adyacente fuera del divertículo, porque lo que saben de eso es una información transmurales. Y en el concepto de proceso físico, todo el fondo del divertículo que estaría hacia acá. Esa parte de ahí puede ya comunicarse con la cerosis. Y ahí sí, eso no quiere decir. Pero eso no es lo que tienen en la práctica. Tienen una diverticulosis, es decir, una enfermedad diverticular no complicada. Que de hecho, no. Con un acercamiento de la pared. Esta lámina es un apéndice secante, ¿ya? Que la vamos a utilizar para ver un tumor carcinoma. Entonces vamos por orden, porque lo que están viendo ahí es inflamación aguda. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos tumores carcinoides en el apéndice son hallazgos, son muy benignos. O sea, generalmente son hallazgos en el contexto de una apendicitis aguda. Si le sacan el apéndice por apendicitis y nos encontramos un tumor carcinoma. Entonces lo que está ahí es una apendicitis. Igual en términos de la práctica, bueno, podrían poner tumor carcinoma en apendicitis aguda, pero no se compliquen. En términos de la práctica, el órgano es apéndice y el diagnóstico es tumor carcinoma. Ahora, ¿qué cosa es un tumor carcinoma? Ahora es un concepto un poco, tiene sus memorias. Los patólogos antiguos se encontraron unos tumores que en ocasiones eran malignos. En ocasiones eran malignos, pero que histológicamente no parecían malignos, es decir, no tenían las características que ustedes han estudiado citomorfológicas, ¿no? De malignidad. Entonces, o eran tumores epiteliales, pero bueno, esto es similar a un carcinoma y le llaman carcinoide. O sea, el nombre no es apropiado. En realidad, hoy en día el carcinoide es la forma más benigna, siempre potencialmente maligna, pero la forma más benigna de los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos pueden originarse en casi cualquier órgano. Pero claro, si tienen características independencia de dónde se origen. Ahora, los del tracto gastrointestinal, que puede estar en el colon, intestino delgado, apéndice, estómago, lo que quieran, también siguen esa regla. En dependencia del órgano que esté, tienen tendencia a comportarse de una manera o de la otra. De todas maneras, esté donde esté,
hay una gradación histológica en grado 1, 2 y 3 de esos tumores neuroendocrinos, siendo los grados 3 los más agresivos y los 1 los menos. Los unos, coloquialmente, conservan el nombre de carcinoma. Cuando uno dice tumor carcinoide, se está refiriendo a un tumor neuroendocrino grado 1. ¿Cómo se hace el grado de un tumor neuroendocrino? Bueno, por dos formas. O por el índice mitótico o por el índice de proliferación. Son dos cosas diferentes. Porque el índice mitótico sería tantas meiosis por campo, tantas meiosis por milímetro cuadrado, también. Y el índice de proliferación se mide con el Ki-67. No son iguales, porque el Ki-67 que es una histoquímica, esto se aplica a cualquier tumor. Identifica todas las células que están en replicación, sí, todas las que están en cualquier fase de la mitosis. Sin embargo, uno no identifica en el microscopio óptico por la lantosina toda la fase de la mitosis, no identifica ciertas fases. Por tanto, el índice mitótico siempre va a ser inferior pero al índice de proliferación. Y para determinar si son 1, 2 o 3 grados, la figura es, hay puntos de quiebre para las dos. Hay un número, una fracción X que tanto porcentaje pasa de grado. No quiero cansarlo con el número porque no va a tener. Entonces entender cómo funciona. Si los dos coinciden, si mi valor de índice mitótico coincide en el sentido de que, no que coincida, sino que está en el rango del mismo grado, todos somos felices, no hay contradicción. Sí, mi índice de proliferación me dio grado 2 y mi índice mitótico también. Si hay algún divorcio, que este me da como grado 1 y este me da como grado 2, me voy por el de mayor. No importa cuál de los. Pues ahora, aterrizando a lo de hoy, vamos a ver un tumor neuroendocrino grado 1, donde quiera que lo veas, que es recorte benigno, que es una llaga en el apéndice. Ahora, hay una cosa que es necesario explicar porque está mencionada en la guía, que se trata del síndrome de carcinoma. Los tumores, no tanto este, porque este es pequeñito y no da metástasis, ¿no? Los tumores carcinoides, por ejemplo, el intestino delgado, como son tumores neuroendocrinos, ellos producen diferentes proteínas, trombonina, sinotofilina, rolasa, etc. Y todo eso sirve para marcarlo, para identificarlo cuando uno tiene dudas. Pero dentro de eso sí hay cosas más activas desde el punto de vista hormonal, como serotonina, etc. Entonces hay un síndrome, cuando se produce mucha serotonina, hay un síndrome producido ya por los niveles sanguíneos de esa serotonina y de otras cosas. Y eso da diarrea, da flushes, da hipertensión, una serie de cosas. Pero hay un detalle. Estas sustancias se metabolizan en el hígado. Pues si tengo un tumor en el intestino, o varios, pero los intestinales pueden ser múltiples, en el intestino delgado, vamos a ver lo que está produciendo, pero eso, si está en el intestino, ¿a dónde va directamente? Al hígado o al sistema vascular. Es decir, no se incorpora a la circulación sistémica, va de frente al hígado. Y el hígado metaboliza esas hormonas, metaboliza los proteínas. Por lo tanto, con muchos tumores que tengas en el intestino delgado, es muy poco probable que hagas el síndrome, porque estas sustancias que el tumor produce no van a llegar al torrente sanguíneo, se van a quedar en el hígado. Y eso los lleva a una pregunta de examen frecuente, no tanto acá, sino en el futuro. Si tienes un síndrome carcinoma, entonces quiere decir que ya hay metástasis hepática. Porque si no las hubiera, el hígado se iba a encargar de metabolizar. Claro, la metástasis hepática, ya cuando tú se produce la sustancia acá, en el hígado, ya la exporta directamente afuera. Claro, tú no tratas tanto del hígado y ya la sustancia cae en el flujo de salida del hígado, ya, hacia la suprafática, hacia la.
entonces no se metaboliza. Y por eso el síndrome carcinóide, en el contexto de un tumor cardiovascular intestinal, presupone que ya hay metástasis. Eso suele ser preguntas también. Como es de muy buen pronóstico, es grado 1, es pequeño, no da metástasis, no puede producir el síndrome carcinóide. Bueno, lo que tenemos acá es la información de la apendicitis. Acá, cuando la apendicitis llega a la serosa, es lo que le llamamos periapendicitis. Si se perfora la apendicitis, eso no se lo voy a poner, porque es la apendicitis. Acá más de la apendicitis, aunque quizás se sepa algo de tumor, pero está muy chiquitito todavía, lo vemos en individuos cerca. O sea, aquí ya empieza a ver. Fíjense estos nidos, trabéculas, células sueltas, algunas formando una de las tubulas. Y siempre aquí la cosa es, hay una invasión de la pared del apéndice por nidos, trabéculas, condones. De unas células que parecen epiteliales, y esto sí no se lo puedo olvidar, no tienen morfología de malignidad. Si aquí sí no se puede hablar de que si los núcleos hipercromáticos, si la mitosis es la típica, que sea rápido, que no nada. Él se ve benigno. Vamos a ver además, fíjense como infiltra, si infiltra sin filtro y forma todos los nidos, algunas veces como unos colorcitos y se puede terminar en un color de la cara. ¿Qué es lo que no se puede olvidar tampoco? Dice, esta célula, ya dijimos que aquí no hay alteración del radio de un citoplasma. No puedes apoyarte en eso para la medida, solo en carácter invasivo. Dice que está conservado y el citoplasma es rosado y granular, ¿no? Rosado y granular. Y fíjense los núcleos. Los núcleos que tienen borde regular, no me parece que los marinos tienen contorno nuclear muy irregular, pero este no, este lo tiene un parejito. Oh. Pero miren la cromatina. La cromatina tiene una alternancia de zonas blanquitas con zonas verdecitas. Así como puntos blancos y puntos negros. ¿Ya? Entonces, eso es muy característico de estos tumores. Eso le llaman patrón nuclear en sal y pimienta. Pues acuérdense, siempre cuando vas a describir, tendrías que saber por qué sabes que es un carcinóide. Porque le ves el citoplasma, porque le ves las características nucleares y porque ves condones y no sé qué cuantito infiltrante, pero no hay atípico. Entonces, esa combinación es la que te va a hacer, incluyendo las características nucleares del patrón inicial. Claro, eso estamos diciendo, este es bien diferenciado, este es grado 1, ese se le conoce fácilmente. Si no fuera el caso, digamos un grado 3, un poquito más feo, y estás dudando si tu tumor es lo mismo o no, entonces se le puede hacer marcadores como raminas y toxina que suelen expresar estos tumores, si ya lo identifican. Eso es importante porque el tratamiento es totalmente diferente a los carcinomas. Totalmente. Incluso los de alto grado, los de la quimio es diferente. En relación a cualquier órgano, siempre el tumor de cualquier órgano, su tratamiento va a ser diferente a los carcinomas. La identificación es muy importante. Miren esta foto es relativamente fácil de identificar, en el sentido que tienes, claro, esto es el ano, ¿verdad? Y este es el recto distal.
una neoplasia maligna, que está ahí en unión escamo-columnar, ¿no? Justo. ¿Ya? Y como cualquier neoplasia maligna, bueno, pues es una lesión irregular, prominente, ulcerada, tiene zonas de hemorragia, tiene zonas de necrosis. Pero acuérdense de identificar esto que es piel, porque ya es sangre. Va a ser ahora, después que en el micro, un carcinoma escamoso, sin carcinoma piel. ¿No? Lo que quiere decir que está saliendo del ano, no del colon, no del recto. ¿Ya? Eso es un carcinoma epidemóide. Acuérdense que epidemóide es sinónimo de escamoso, es lo mismo. ¿Ya? Y los carcinomas escamosos son en todas partes iguales. ¿Ya? En cuanto a la digestión microbiológica. Bueno, aquí se habla aquí es multifactorial, incluyendo pues, el virus humano, todo eso. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el bol. Este sería la piel normal. Y viene la piel normal, con todas las capas, la capa córnea, la celulosa, la capa de campo, bueno, la basal de la piel. Sabemos que el pie, pues aquí hay ya la belleza base. Todo esto es normal hasta acá, ¿no? Acá es diferente. Ahora, acá en esta zona de aquí, yo no podría decir que está infiltrando. Esto sí está infiltrando. Hasta aquí más o menos, y todo esto por aquí, sería un carcinomencito. Pero estos nódulos acá abajo, ni hablar, esto está invadido. Y en este momento se puede ver esta zona de acá que es queratinización. Recuerden que es una de las cosas que identifica un carcinoma escamoso. Lo vamos a ver mejor. Este sí la tiene bien, no como el de pulmón que vimos la vez. Estamos en la zona in situ, pero aquí las células sí ya tienen las características de la unidad, lo que pasa es que no hay invasión. ¿No? Esto no hay que verlo en el examen véanse de frente, porque ustedes lo que están reconociendo es el carcinoma escamoso invasivo. Pero bueno, la reina, ¿no? Estamos en el borde entre lo normal y el cáncer, el carcinoma in situ, que fue donde se originó el invasivo de la columna. Aquí sí tienen el invasivo, ya obviamente son masas infiltrativas, tumor, otra vez, porque es maligno, todas las características de malignidad, porque es escamoso. Eso es queratina. Es producción de queratina, que es una de las cosas que identificamos. ¿Cuál era la otra? Los puentes intercelulares. La producción de queratina también, y le ponemos mayor reunión. Todo esto es lámina sucia. Si no han limpiado la lámina, va a tomar la foto. O sea, la has visto más de cerca. Tiene una bella queratinización de células individuales de hoy. Y si se fijan así más bravo, pueden identificar algunos puentes intercelulares. Esta diferencia del pulmón, este sí está fácil de identificar como carcinoma escamoso. Y claro, aquí que no sabes, porque estamos dentro del cáncer, ¿no? Estamos tan dentro del cáncer que yo te podría poner este y decir que está en el pulmón. Pero sí, igual es escamoso. Hay una diferencia que se la voy a decir en la forma, se la voy a decir para que aprendan, para que estén preparados para el futuro, porque estas células de acá son huevocitos antiguos. Esto es expresión de infección con virus, ¿no? Pero eso no hay que ponerlo en el futuro. No todavía. Y eso es todo lo que se llama. Recuerden esta parte de acá que le ayuda mucho a identificar el caso. Yo les digo porque el carcinoma de colon se parece, pero no, ahí me dan.
úlcera péptica. A ver, para empezar por lo primero, acuérdense que hoy en día la úlcera péptica, como dice el nombre, porque resulta, o siempre se vio el resultado del daño ocasionado en la mucosa de la seda gástrica duodenal por el jugo gástrico. Claro, que hoy en día la consideramos una enfermedad infecciosa, producida por el Helicobacter pylori. Pero sí, es jugo gástrico, porque el Helicobacter solo lo produce adulto. Entonces, claro, esto tiene, en el contexto de la gastritis, si el estómago que ya está lesionado, ya como que los jugos se digieren, porque al estar la gastritis y el tener daño inflamatorio y daño macular, daño mucinoso y todas esas cosas que son parte de la gastritis, la mucosa empieza a exponerse, ¿no? y las uniones que estaban protegiéndose del ácido no están funcionando, están inflamadas, y ahí empieza la posibilidad de que se digiera literalmente y termina en una úlcera péptica, ya sea en el duodeno, que son más frecuentes, o en el estómago. Dicho eso, obviamente el diagnóstico diferencial más importante es por los carcinomas viscerales. Me imagino que habrán estudiado en el seminario que tanto carcinomas ulcerados, ya, no importa cuál tipo, si intestinal y las úlceras pépticas, ambos son más frecuentes en la curvatura menor. Ambos son más frecuentes en la curvatura menor. Pero si ves una lesión ulcerada en la curvatura mayor, piensa que es cáncer. O sea, fíjense, no se confunde. No es que los cánceres sean más frecuentes en la curvatura mayor. No, son más frecuentes en la menor. Y eso lo comparte con la úlcera péptica. Pero si ves una úlcera, la mayor es maligna. Yo no sé, demuestre lo contrario. Dicho eso, ¿qué característica macroscópica tiene una úlcera péptica? Bueno, pues es una lesión, obviamente es una solución de continuidad, por definición, ¿no? Es una úlcera. Luego se pierde la mucosa. Pero los bordes son regulares, no son prominentes, son bien definidos, y la úlcera es más bien limpia. Y en muchos casos se puede ver ese cuadro que ustedes ven ahí, que es una evidencia de que la úlcera sangró, porque obviamente con la solución de continuidad se pierde la mucosa, como vamos a ver micro, y esto llega hasta la pared donde hay vasos sanguíneos, y por eso es que las úlceras pépticas sangran, ¿no? Los vasos se ponen. A veces el endoscopista ve vasitos sangrando. Esto de que los bordes se disponen de una manera así redondeada, simétrica, como rayos, bueno, pues eso no distingue entre carcinoma y úlcera porque se ven los dos. Ahora, cuando ves el micro de una úlcera, si está bien constituida la úlcera va a tener capas. Eso no se las puede olvidar. Y las capas son, aquí tienen el epitelio, obviamente, ahí hay lo que hay en la tele, pero aquí ya no hay la tele. La solución de continuidades se pierde la continuidad de este epitelio, eso es un concepto más ridículo, es el concepto de úlcera, y que sea profundo, porque si es superficial es una erosión. Si yo lo que tengo es que se pierde el epitelio, pero solo lo que estoy perdiendo es en la mucosa, y estoy viendo que la mucosa está ahí, entonces eso es una erosión. Pero si ya está más profundo y se llevó a la submucosa, o más abajo, es úlcera. Ok. Entonces, ¿cuáles son las capas de la úlcera? La primera es una capa de restos necróticos sin estrógeno. Esos restos necróticos tienen fibrina. Es una capa. También aquí le dicen necrosis fibrinoide. Bueno, pues es fibrina con restos necróticos y un montón de electrones. Esa es la más superficial, el fondo de la úlcera. Después viene una capa de tejido de granulación. Tejido de granulación. Claro que puede tener neutrofilo, pero lo distintivo es que
que es un tejido muy oscularizado, que tiene linfocitos celulares. También tiene algunos retrófitos, lo llaman tumores, pero lo mismo. Pero lo importante es muy oscularizado con vasos de neoformación. Este tejido de la anulación no hay que confundirlo con granulomas, son dos conceptos totalmente diferentes. Y está en todas las úlceras, en cualquier lugar que la ponga. En la cutánea siempre va a haber tejido de anulación. Y por debajo del tejido de la anulación hay un intento de cicatrización, es decir, de fibrosis polar, una capa de fibrosis, que de hecho tiene aspecto cicatrizante. Cuando tú curas la úlcera, la necrosis y el tejido de la zona va a desaparecer, lo que te queda es la cicatriz. Y después se revitaliza la fibrosis. Dicho sea de paso, hoy por hoy, el tratamiento de las úlceras suele ser médico. Antes había que operar de principio peso, pero ahora se dispone de todos los omeprazoles y todas las insulinas y cilindrinas y en fin. Y más tarde se el helicobacter, ya todos sabemos que el helicobacter es la causa. Hace unos años no se reconocía que el helicobacter era la causa. Esos australianos que ganaron el Nobel por la gastritis helicobacter en la úlcera de esas relaciones, eso era relativamente reciente, en los 90. Y yo recuerdo que por el 95 fue la primera vez, ya había pasado, que la Asociación Americana de Gastroenterología reconoció, no totalmente, como siendo algo así como que sí, aparentemente esta bacteria pudiera estar relacionada con la formación de las úlceras pélvicas. Así que es bien reciente que se ha admitido esto. Ya que tienen otra úlcera, fíjense, aquí no ha cambiado la posición. Es como si estuviéramos viendo, si este es un borde, el borde que está por acá, ¿no? Y la úlcera en el medio, ¿verdad? Entonces el epitelio está del otro lado, con su gastritis y lo pasa en linfoide, lo que sea, y ahí empieza la solución de continuidad, igualito, con la capa de restos necróticos y necróticos, pero el tejido de la relación acaba de salir. Capa de recto necrótico con un neutrófilo, que tiene una relación, no vamos a salir a la cicatriz. Esto está muy arriba. Claro, esto no se podría. Claro, y hay una luz, podría sospechar, pero en realidad, si tú me dices que dentro de un absceso, habría que creer, porque es puro necrótico. Igual que acá, ¿no? Esta yo decía que se parece un poco al carcinoma escamoso de ano, ¿no? Porque bueno, es un segmento de poro, una resección terminal, pero fíjense que aquí no hay un cambio de color, esto no es piel, esto es la grasa pericolorea que se no la ha sacado así. Aquí está el borde de colon acá y el borde de colon acá, y aquí está el tumor. Ahora, esto es colon izquierdo, por la luz, por el diámetro de la luz. Acuérdense que en términos de cáncer de colon hay diferencias en la resección clínica que son trascendentales, porque en el izquierdo, como sale en un órgano que tiene menos luz, la tendencia va a ser destruida. Pero en el colon derecho no obstruye, porque el colon derecho es muy amplio, que es lo que pasa. O sea, el colon derecho sencillamente crece hacia la luz de una manera polipoide, fungal, pero es muy difícil que lo obstruya. Eso, desde el punto de vista clínico, es relevante porque la obstrucción, bueno, pues te va a generar un abdomen
la única manera que se puede uno proteger de esto es con la famosa colonoscopia de cribado, ¿no? Que se debe hacer a partir de los 45 años, y ahora se me da cuenta, más o menos dentro de 20, 25, ya es su primera colonoscopia. Es obviamente un día no muy aciado, como te hace tu colonoscopia, pero hay que pasar el mal momento porque vale la pena. Porque generalmente si tú dejas que tú seas asintomático, estás corriendo el riesgo de dejarte una operación mayor, radio, guinea, y si está, por ejemplo, en recto distal, no me da que decir, no estoy hablando del verano, estoy hablando del colon, que no frecuente. Y ya estoy filtrando, es un problema porque ahí no puedes hacer una término terminal como acá. Ahí lo que queda es hacer una cirugía que le llaman una abdominoperineal, con colostomía definitiva, o sea, la calidad de vida te llega a la noche. Así que es preferible, dado que es muy frecuente el carcinoma de colon, ustedes han estudiado, hay formas hereditarias, este síndrome de Lynch, las vidas son esporádicas, en fin. Pero la cosa es hacerse la colonoscopia. Y ya vayan a obligar a sus familiares de 45 más para que se la vayan a hacer. Entonces tenemos una lesión bastante grande, en ese sentido, ulcerada, con bordes prominentes, irregular, que obviamente está conduciendo la luz, que de hecho está ocupando toda la pared, que no hay ninguna lugar que esté libre de tumor en la circunferencia. Y esto es lo que se llama en el colon izquierdo, es lo que se llama el anillo de Salpingete o el Salpingete. Y se refiere, claro, no se refiere a los plastiquitos por la servilleta, lo menos, se refiere a los restaurantes fichos, donde la servilleta de tela, ¿verdad? Se pone como una cosita en el medio, que forma lo estrecha así, ¿no? Entonces, claro, si ustedes cierran ese colon, se les puede parecer al famoso servillete. Eso se trata. Aquí tienen otro caso que bueno, está alternando ulceraciones, es un caso más difícil de ver. Con una forma policoide. Yo creo que la foto oleada en el examen sería la otra, ¿no? Esta también está buena en el sentido que es un corte de la pared, ¿no? Está hablando cosas que está normal, entonces este cáncer que tiene esta zona de necrosis, la tesina y el cáncer ulcerano, esto es normal, miren cómo infiltra hasta la célula. Tiene una infiltración transcultural con compromiso de la célula, por lo que sería el 4. Si esto infiltra órganos adyacentes, es T4B. Si se queda en la célula, es T4B. Pero eso nadie se lo va a preguntar. Ahora, este es un adenocarcinoma. Aquí tenemos el normal, colon normal, y aquí esto es cáncer. Claro, si ustedes se fijan, acá tú no puedes ver de lejos las características de malignidad, pero si se fijan, estos núcleos son mucho más hipercromáticos que estos que están. Eso es porque son. No, pero. Entonces, la descripción de esto, acuérdense, estructuras glandulares, invadiendo la pared colónica, ahí las células que están formando a las estructuras vasculares tienen las características de malignidad. Y además, como forma glándulas y produce moco arrozoso, es una adenocarcinoma. Es la protección del moco, que son glándulas, aquí estamos dentro del tumor, infiltración por glándulas que está compuesta por células que tienen una característica de malignidad, y además hay
lagos de Messina. En términos generales, para tú decir que es muy signoso en el coro, en cualquier lado, debería tener más del 50%. Si no, tú dices, bueno, que es una adenocarcinoma que tiene un componente mucinoso 30%. ¿Por qué es importante reportar el componente mucinoso? Porque los que tienen componente mucinoso están más asociados a la inestabilidad microsomática. Sobre todo están en el colon, que no se encaja en el colon. Bueno, pues, esta es una de las normales, esta es una de las neoplásicas, la producción de moho. Lo mismo. Acá más cercano dice que tiene toda la característica de células malignas, pero forman su naturaleza bien formada. Entonces, fíjense, la descripción del anal, que es un escamoso, la descripción microscópica es idéntica a la del broncogénico que vimos en escamoso. La descripción de esta adenocarcinoma microscópica es idéntica a la adenocarcinoma que vimos en el pulmón. Lo que cambian es el órgano que está invadiendo. Allá dice la invasión del bronco, lo que sea, aquí dice la invasión de la pared intestinal. Y tenemos otro adenocarcinoma. Este está en el toque. Ahora fíjense, acá lo que pasa es que para la práctica han querido repasar los dos tipos de adenocarcinoma que estudiaron en el seminario, que son el difuso y el inguinal. Entonces, este es un difuso, porque fíjense que no, el cáncer está acá, ese es un difuso macroscópicamente. Después nos vamos a poner de acuerdo lo que se dice para el sample. Pero macroscópicamente es un difuso porque es como una placa. Claro, no es la bota de cuero, porque no está comprometiendo completo el estómago todavía, ¿no? Solo estos centímetros acá. Pero fíjense que no está protruyendo en una lesión informe, ni de vuelos irregulares, ni nada de eso, ¿no? Entonces, no de verlo dice, este es un difuso. Si el estómago se pone completo así, es una linitis plástica. Y se vería macroscópicamente cerrado con una bota de cuero. Bota de cuero que es bota de vino, sí, botella de cuero, no bota de zapato. Eso se lo explicaron, ¿no? Me imagino. Bueno, nunca está. La expresión de bota de cuero es lo que se usaba tradicionalmente, sobre todo los españoles, que es como un morral, que tiene la tapita de la botella acá arriba, que es para llevar el vino a las corrillas. Y eso es de cuero, es un cuero más o menos rico. Pero la forma de esa botella se parece al estómago. Si se encuentran ahora alguna foto, algún dibujo, ese morral se parece a un estómago. Entonces, por eso dice que la linitis plástica se asemeja a la botella de cuero o a la bota de cuero. No es que sea, no tiene nada que ver con el calzado. Okay. Entonces, tenemos esa foto. Pero tenemos esta otra. Este macroscópicamente es otro caso. Es un tipo intestinal macroscópico. Ahora, el que tenemos micro está interesante, pero lo vamos a considerar un tipo intestinal. ¿Por qué? Porque están viendo, este es el epitelio, que fíjense como hay glándulas, ¿no? Más o menos grande.
Entonces, en realidad, la descripción de esto es la misma que la del colon, pero en vez de estar las glándulas infiltrando la pared colónica, están infiltrando la pared. Y después, lo demás. Y ellos también tienen en algún lugar producción de moco. Para este caso micro en particular, ahí ven las máquinas, son microopósitos. Este caso en particular tiene algunas hormigas, las aromas, ¿no? Es la misma descripción que por invasión de la pared por estructuras celulares, las células tienen las características de la unidad y además se producen de moco. Y pongan las características de la unidad. Hay que ponerlas. Ok, pero este caso tiene estas zonas, ¿ya? Donde las células están sueltas, si se fijan, están formando ya la morfología de la célula en el nivel C. Este es un caso místico, pero eso no hay que ponerlo en el examen. ¿Ya? Manéjenlo como adenocarcinoma nada más. Porque la idea no es complicada. La idea es: reconozco el órgano, reconozco que es un adenocarcinoma, y listo, ¿no? Y ya sé lo que tengo que poner, ¿no? Claro. Esa es mi idea. El ejercicio sería válido incluso si en vez de ponerte la foto de la adenocarcinoma en el estómago, te diría el diagnóstico del órgano. Claro, pudiéramos casi examinarlo así. Es un adenocarcinoma del estómago. Ahora escribe ahí en un minuto cómo se ve Marco, cómo se ve Miguel. Ahora, claro, es bueno obligarlos a ver la foto, porque en ese proceso de memorizar la foto para el examen, se imprende un poco en la corteza la realidad del tumor, ¿no? Es mejor todavía con las láminas. Claro, pero bueno, las láminas ya sabemos, no se la van a preguntar. Así, en el microscopio. Bueno. Porque la verdad claro, si hay una especialidad que el médico general no puede dominar, es patología. Uno cuando se gradúa de médico sabe algo de la cirugía. Por aquí nada más mira debilidad pautada y los niveles sobre patología ningún médico general sabe nada. Claro, como tú te gradúas de médico, no puedes hacer el microscopio, es un diagnóstico de la que la idea no es que tengan no es crear esa capacidad, porque no la van a crear. Esa habilidad aquí no va a salir, ni nunca salir. La cosa es que entienda la enfermedad. Por ahí va. Ahora, si tú me dices los síntomas de la úlcera pélvica y de la adenocarcinoma gástrica, lo que pasa es que el adenocarcinoma gástrico más probablemente te va a debilitar más, va a sacar más, te va a minimizar más, y además es un cáncer. Entonces la pérdida de peso va a ser más probable. Pero si una úlcera sangras, también vas a estar pálido, vas a estar débil, vas a estar así. Y lo demás es dolor de estómago. Ahora, tú vas a la úlcera, y la úlcera tiene características clínicas clásicas que son sabe. Que si el dolor es tipo ardor, que si el dolor tiene relación con los alimentos, de forma tal que cuando ingieres alimentos se te alivia el dolor, porque tiende a aliviar. Y como estás lejos, te duele más, lejos de la riqueza. Y por la misma razón, entonces es frecuente que se levanten, tienen una bolsa, se levanten a las 3 de la mañana con el dolor reventado, porque claro, la última comida fue a la noche, pero están lejos de la alimento. Ahí se toma un vaso de leche, entonces, ese cuento, cuando te ves un paciente, tú dices, claro, pero es una bastante. Pero igual,
tiene síntomas de gastritis, y tú dices, ah, no, me toca el licobato y me tomo ranitidina. Hazte la mejor. ¿Lo capaz de nunca? Y ese es el último. Entonces ya vamos a revisar la guía, ¿no? Para precisar las cosas. Sí, claro. Pero es un poco amarillo. Estamos los 15. Uno se ha ido al baño. Estamos los 15. Bueno, acuérdense que el que no tenga los 80% no va a entrar al examen. Bien, empezamos por los divertidos. Bueno, Hogan Paul, diagnóstico de lesión de diverticulosis, yo no sabía. Si quieren ponerse firme, le ponen enfermedad diverticular. Es como aparece en el 610, como le gusta poner a la historia. Bueno, en el registro congénito está lo que hemos hablado, los cursos de debilidad, el incremento de la. ¿No? Además, no se lo van a contar, pero para decirle para el teórico. No sé si lo preguntarán o no. Después, las manifestaciones clínicas, como dijimos, generalmente asintomáticas. Y cuando son sintomáticos son por la diverticulitis. Entonces, aquí yo sí, para que la tengan clara ustedes, correría el paréntesis una palabra. Claro, la complicación es diverticulitis. Inflamación de diverticulitis. Esa es la complicación. Y a eso se le llama enfermedad diverticular colónica complicada. ¿Ya? Entonces, los síntomas que vienen después, hemorragia, perforación, todo eso, es por la diverticulitis. Son los síntomas de la diverticulitis. Por eso el paréntesis creo que antes de hemorragia. Y ya pongo todo lo demás en el centro. Ahora dice la terapia patológica suficiente con lo que está ahí. Evaginaciones oculares de la pared indiformes, miden 1 centímetro de longitud promedio, con eso es suficiente. Porque eso es lo que se ve. Aquí está. Y cuando van al micro, entonces lo que hay que acordarse es de qué está constituida la pared divertícula. Y acuérdense que es la mucosa, la musculares mucosal, la submucosa atenuada, en ese orden, y generalmente no hay muscular propia o muy poca. ¿Ya? Ese es el microantibiótico. La mucosa colónica, la muscular mucosal y la submucosa atenuada. Generalmente no hay músculo de la muscular propia o muy poco. Y como el caso que hemos visto de que está en la práctica no está inflamado, no hay que meterse en la diverticulitis. Así es fácil. Dudas de diverticulitis. El otro caso es el carcinoma. Y lo pueden poner tal como está acá en la guía, ¿no? También si quieren, pues, le ponen que parece el tumor neuroendocrino bien diferenciado, de bajo grado, bueno. Organopélice, diagnóstico carcinóide, como carcinoma, carcinoma ventricular, como quieran. Fíjense que las manifestaciones clínicas aquí dice, claro, asintomático casi siente, porque es que no produce síndrome carcinóide. Pero hace una referencia entonces a síndrome carcinóide, ¿no?
saber lo que es. Cuando sintomático, que ya saben que es cuando dan metástasis, no hay que meterse ahí. Cuando hay síntomas, lo que hay es el síndrome de crecimiento, con su característica. Pero fíjate que como no es un examen de medicina interna, si vas a hablar de síndrome de carcinoide con decir que son cambios sistémicos mediados por las hormonas que produce el tumor, libraste. ¿Qué es lo que está en tu guía? Es suficiente por ahora. Y dice después algo que sí, dentro de la manifestación, dice apendicitis aguda. Claro. La apendicitis aguda no es una manifestación del carcinoide. Lo que pasa es que lo que tienen que saber es que a la práctica muchos carcinoides se descubren porque el paciente le dio la apendicitis. Sacan la apéndice, tiene la apendicitis, como en este caso, tiene la apendicitis, y en la punta tiene un carcinoma. ¿Que ¿Cómo se ve el macro? Un tumorcito amarillo en la punta de la apéndice, en el tercio distal. Ahí está. Una plaza irregular, que tiene color amarillo, que es cuestión homogéneo. Como son benignos, no son irregulares, ni se ve una situación así grosera, como que si no me acuerdo. Ahora, lo importante va a ser la descripción microscópica. Acuérdense, ahí las palabras clave no se ven nidos, trabéculas, corones invadiendo la pared del apéndice. Todos ellos están constituidos por células que tienen citoplasma rosado, granular y núcleos que muestran un patrón cromatínico en sal y pimienta. Y con eso, ya fue. ¿Qué cosa no se le puede olvidar ahora? Además, no se observa tipia. Porque a diferencia de los otros tumores, acuérdense que el nombre surgió porque no parecía un carcinoma. Sí, invadía como un carcinoma, pero no tiene psicomorfología. ¿No se observa qué? Porque no tiene la plaza. Malignidad. Malignidad. Algo que se quedó, porque ya la tercera vez que digo. Dijo que no se observa malignidad. A ti no. A ti. Tú no observas la malignidad. Cuidado con las palabras. Tú no observas la malignidad. Tú lo que observas son características que te indican que algo es maligno. No es lo mismo. Entonces, en este caso, lo único que tú observas de malignidad es que esos nidos están infiltrando la pared de la apéndice. ¿No? Okay. Nidos, ¿sabes? Cuando tú dices, esos nidos están construidos, ¿por qué? Los nidos infiltrando la pared podría ser cualquier tumor, ¿no? ¿Por qué está? Por células que tienen citoplasma granular rosado y núcleos que tienen patrón de cromatina en sal y pimienta. Entonces, ahora, cosa importante, no hay atipia. Atipia. Si tuviera atipia, ya no sería un carcinoide, sería otra cosa. ¿Está listo? Bueno, edad. Carcinoma escamoso, pueden poner carcinoma epidemológico, es lo mismo. Carcinoma escamoso. Bueno, las manifestaciones clínicas, claro. Sangramiento, dolor y el tumor que se ve. Claro, porque en ese caso se ve el tumor porque es anal. Ahora, ¿cómo se ve el tumor? Eso lo dejan para la macroscopía. Aquí dice, compromete usualmente desde el margen anal, claro. Es que es de ahí donde nació, no es que comprometa, es que es escamoso, ha salido de la piel. ¿No? Y bueno, como cualquier tumor, puede ser irregular, color blanquecino, ulceración, hemorragia, necrosis, no sé cuánto, presentación mental, un cáncer cualquiera. ¿Y cómo quedamos generalmente? Infiltración por células malignas, es decir, con el núcleo, con el piolo, con la irregularidad nuclear, la hipercromasia, la proceso atípica, no sé cuánto. ¿Ya? Nidos que están infiltrando, no sé qué. ¿Ya? ¿Y cómo sé que es escamoso? Porque tiene
de queratina y puentes intercelulares. Necesitas mucho más. Formación de Igualito como queratina. habíamos puesto en el Puentes primer intercelulares. ¿no? Igualito. Ahora vamos a la úlcera péptica del estómago. Bueno, ya la posición de la explicamos. Las manifestaciones clínicas está todo lo que hemos dicho. ¿Saben lo que es urente? Está escrito aquí, urente. Es como ardor. Bueno, sea patológico, bueno. Claro, en este caso está la decisión angularia, pero acuérdense que esa es la localización frecuente de las úlceras. En otros bordes regulares, piel construyente, centro con fibrina, hemorragia, a veces un vaso por ahí, ustedes no vieron el vaso. Se veía el coágulo. En el micro ponerse las capas. Las capas a veces que son restos fibrinoides y numerosos neutrófilos, la primera. Por debajo de eso, el tejido de la ovulación, que es con vasos de deformación, muchos linfocitos y células plasmáticas. Y algunos pocos neutrófilos. Y por debajo de eso, fibrosis polar. Ahora viene el carcinoma de colon. Aquí estaba una referencia a cuando se izquierdo, culpable por la vía del estreñimiento, el derecho a la propiedad de la anemia como hemorragia. Después, claro, en la anatomía patológica, el izquierdo es estenosante, pero ahí ustedes pueden decir, como está la foto, hay una tumoración, estenosante, con luces irregulares, con área ulcerada, zona de necrosis, compromete toda la luz, no sé qué, y estrecha como un servilletero, ya, con todo. Porque es este que estamos viendo sin izquierda. Acá hay una referencia al derecho, del polipodio fibromuscular. Eso lo pueden tachar, que es por izquierda. Si quieren, pongan arriba colon izquierdo en el órgano, porque se acuerdan, ya van de frente. Claro, como todos esos tumores tienen distribución aumentada, valores irregulares, son blanquecinos. ¿Y cómo quedamos? Pero lo vamos a describir como adenocarcinoma. Significación de la pared colónica por glándulas con sus características, y además que hay glándulas que con eso ya sería suficiente para que fuera de este también produce. Que por cierto, la misma descripción aplica a la adenocarcinoma de estómago, microscópica, ¿verdad? Igualito. Que en vez de estar infiltrando las glándulas, la pared colónica, están infiltrando la pared gástrica. La manifestación clínica, bueno, claro, la llanura precoz, ustedes, la pecho, la estivar, ahí pueden poner anatemesis, melena, es igual que la otra. Y también con el dolor urente. Y describan el de la foto. Está en la foto, no se describe. Pueden sentir blanquecino, sentirse aumentada, pueden ser irregular. Y el micro igualito